Gracias por continuar con nosotros. Siempre en la Asamblea Legislativa y sobre la Asamblea Legislativa hay muchos temas de que platicar. Por eso nos acompaña esta mañana la diputada Felisa Cristales por el partido Arena. Vamos a poner algunos temas en contexto importantes sobre los cuales va a girar esta conversación que tendremos con ella ya en segundos. Los temas legislativos han estado en el ojo del huracán durante los primeros días de este 2020. Desde la denuncia contra el sector transporte por cobrar subsidios sin prestar servicio, hasta los casos de nepotismo al interior del primer órgano de Estado han acaparado la atención de los salvadoreños. Sobre lo último, el Tribunal de Ética Gubernamental ya se encuentra investigando a un diputado por la contratación de familiares al interior de la Asamblea. Además, contra una diputada por cobrar su sueldo sin llegar a trabajar y una empleada legislativa por realizar actividades privadas en horas laborales. La situación es delicada, pues una publicación de El Diario de Hoy reveló recientemente que en 11 años la Asamblea pasó de tener 864 a 2.367 trabajadores. 2020 es un año preelectoral, en el que las cartas se tienen que definir para que la población decida en manos de quienes pondrá el futuro de la Asamblea Legislativa, consejos municipales y Parlamento Centroamericano. Los partidos tradicionales han perdido fuerza debido al desencanto político. Sin embargo, dentro de sus filas figuran políticos que en los últimos meses han sido críticos de sus autoridades. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con la diputada de Arena, Felisa Cristales. ¡Comenzamos! La diputada Felisa Cristales por el Departamento de La Libertad, curul número 43, está con nosotros hoy acompañándonos. Le damos la bienvenida, diputada Cristales, ¿cómo está? Ay, muchísimas gracias de acompañarte, gracias a todos los que nos sintonizan desde su casa, muchísimas gracias de estar con nosotros. Hablábamos antes de entrar al aire, el tema de cómo se mantiene todo siempre agitado, ocupado, y cómo las redes sociales se convierten ahora en un canal que tienen, sobre todo usted la vemos muy activa. Ahí, diputada, usted es de las que le da apertura a toda la gente en sus redes. Efectivo. Sí, no, definitivamente las redes sociales son una gran herramienta para nosotros como políticos para dejar pues nuestras posturas, nuestras maneras de pensar. Ya no se vale que nadie hable por nosotros, nadie puede hablar por mí, nadie puede hablar por ustedes, que son ciudadanos que no están en política, pero que sí tienen esta manera de acercarse a nosotros y de decirnos qué piensan y cuáles son los problemas que más les preocupan. Pues sí le queda chance de contestarle a toda la gente, diputada. Trato, sí, y si en algún momento pues veo una cantidad de preguntas de un tema en específico, ya un buen volumen de la misma pregunta, pues trato de especificar de manera general. ¿Y sin bloquear a nadie? No, jamás. No, jamás. Bueno, vamos a platicar sobre la situación actual del Partido Arena. Es un año preelectoral ya el próximo año, el 2021, se está mencionando muchísimo como un año donde probablemente pueden haber muchos cambios. De cara a eso, ¿cómo ve usted la actualidad del partido al que usted representa? Bueno, sin duda va a ser un año de cambio, sin duda va a ser un año donde tenemos que dejar muchas maneras de pensar del pasado, la manera de hablarle también a la gente. Ya no es la mayoría del votante, ya no es el mismo votante al que Arena está acostumbrado a hablarle, ya no es aquel que va de choque, que va de pleito, todo el tiempo en un pleito con el FMLN, que a la larga nos dimos cuenta que para lo que sí convenía sí se unían. Entonces eso ya generó una desconfianza y un desgaste en ambos partidos mayoritarios, tanto en el mío como en el FMLN. Así que definitivamente se requiere de perfiles que sepan adaptarse a ese cambio, no de perfiles que pretendan que lo bueno es quedarnos como éramos, porque eso es lo leal o eso es lo que debe ser, sino que adaptarnos a cómo la gente está pensando hoy día. ¿Y esto entonces requiere un cambio en las personas que vayan de candidatos o en los que dirigen los rumbos del partido? Definitivamente haciendo las mismas cosas y con las mismas caras no creo que vaya a cambiar mucho, porque ya la gente ya desconfía de los mismos perfiles y de los mismos candidatos, de los mismos actores y de la misma dirigencia de todo el tiempo. Además, en los pocos meses que tenemos de la actual dirigencia nos podemos dar cuenta que no ha sabido adaptarse bien al cambio. Por el contrario, el partido ha venido cada vez para abajo, la opinión pública ha sido todavía más crítica hacia el partido. Por ende, hace falta un cambio drástico, definitivamente, que las personas que realmente están en la dirigencia y que realmente lo hacen por amor al partido, por amor al país,
pues se aparten y den espacio a aquella gente que sí tiene la confianza y la credibilidad de los salvadoreños. Sin embargo, esta dirigencia ha sido recientemente electa, ¿no? Entonces, hubo una mayoría en su partido que pensó que era el mejor camino para seguir. De alguna manera, dada el gran número de abstenciones que hubieron, pero de alguna manera digamos que sí. El problema con la democracia interna es que todavía es de alguna forma manipulable, de alguna forma hay un ungido, digamos, que es con lo que a la hora de la dirigencia del partido, que es con lo que nosotros mismos internamente tenemos que batallar, porque ya nos hemos equivocado en las candidaturas anteriormente y hemos visto que las decisiones que hemos tomado no siempre han sido lo mejor para el partido. Sabiendo esto, nosotros veíamos y seguíamos también su postura en redes sociales y en otros medios. ¿Usted está dispuesta en 2021 a correr por el mismo partido? Sí, claro. En ningún momento he pensado cambiarme. Y aquí hace falta aclarar varias cosas. Como salvadoreños tenemos esta costumbre de pensar que un diputado es esclavo o empleado de un partido político. Y eso no es así. Para mí es un tema personal cambiar esa percepción porque como país lo necesitamos. No es cierto que va a llegar una cúpula o que un grupo va a controlar a una cúpula de un partido y a través de esa cúpula ya controla a X número de diputados que hayan ganado en las elecciones, que es lo que ocurre aquí. Lo que ocurre es que un grupo de interés, llámese el transporte, llámese el plástico, llámelo como usted quiera, pero un grupo de interés controla una cúpula y esa cúpula logra poner tantos diputados y eso se vuelve hasta cierto punto un negocio. Eso es lo que no se puede permitir, porque los diputados no obedecemos a una cúpula ni a un partido. Constitucionalmente los diputados somos y nos debemos al pueblo, lo dice textualmente la Constitución. Sé que es romper un paradigma que como país tenemos, que mucha gente me dice, ¿cómo es que tú estás en el partido pero votas distinto? Primero que todo, una cosa a aclarar, no es que siempre vote distinto, digamos que en la gran mayoría de las votaciones voto en fracción, pero a la hora de que yo no estoy de acuerdo, lo digo, lo expreso y voto totalmente diferente, si es posible, en contra de cómo vota la fracción, si el caso lo amerita. Pero eso es porque yo no me debo a un partido político y ningún diputado debe deberse a un partido o a una cúpula. Los diputados nos debemos a los salvadoreños. ¿Es incorrecto decir entonces, de acuerdo a lo que usted plantea, diputada, que en la Asamblea solo hay un diputado independiente? No es que sea incorrecto, es que así lo dice la Constitución. Ningún diputado está sujeto a mandato imperativo alguno. Usted es una diputada que llegó a la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, que es lo que yo represento, que es una manera de pensar que me define como política. No es lo mismo de un diputado independiente que pues no tiene una línea de pensamiento más que sus características personales o lo que él haya expuesto en la campaña. Digamos que como Felisa, como una diputada de Arena, tú sabes que yo no voy a proponer, por ejemplo, un tema del aborto o un tema que nos lleve a contrariar la ideología en sí, porque ya Arena tiene un marco conceptual inscrito y definido en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y usted está de acuerdo con ese marco conceptual? Y estoy de acuerdo con ese marco conceptual. Pero una vez uno es diputado en la Asamblea Legislativa, ya no se debe a esa dirigencia. Las decisiones y las votaciones son totalmente incuestionables, es decir, no puedo ser juzgada por mis opiniones. Entonces, no es válido que digamos, no es un diputado no está sujeto a mandato imperativo alguno, pero del partido sí. No dice eso la Constitución. Dice que no estamos sujetos a mandato imperativo alguno. Entonces, ahí la diferencia, y es una diferencia que como salvadoreños nunca nos la han dado a conocer, nos han dicho que los diputados nos debemos a los partidos y es lo que la gente defiende. Y la gente más tradicionalista del partido te dice, pero es que ellos te llevaron. Sí, pero es que los salvadoreños me escogieron. Y una vez uno ya es electo por los salvadoreños, ya se debe al pueblo. Y sobre todo ahora que existe también la modalidad de voto por rostro, ¿no? Cuando es evidente también la preferencia del votante. Es una línea muy sutil entonces, ¿no? Entre la independencia como diputado y el deberse a un instituto político, en el sentido de que llegó a la Asamblea utilizando como vehículo ese instituto político que se llama partido político en nuestro país. Partido político, ¿sí? Que define tu manera de pensar, que define la manera de pensar de un grupo de salvadoreños. Pero en medio de ese marco usted tiene la independencia de decir voto o no voto. Como diputado, tú tenés no solo la dependencia, sino que el derecho que te otorga la Constitución. Muy bien, entonces queda claro, Felisa Cristales aspira, correrá, buscará
una nueva posición en la Asamblea, un nuevo periodo, y lo hará a través del partido Arena. Claro, sí, así es. ¿Qué le dice a las personas que en redes sociales le dicen, diputada, y usted seguramente lo habrá leído, que eso resta credibilidad a su propuesta en la base de lo mismo que usted ha expuesto acá, que es el desgaste que ha venido teniendo el partido? Además del desgaste que ha venido teniendo el partido, que claro, que es un costo que tenemos que estar conscientes que una cosa es el partido, otra cosa es la persona, y como marca persona, sí, en este momento que el partido está desgastado, sí es cierto que desgasta. Sin embargo, tenemos que ver que la gente también tiene esa misma percepción, que al decir voy a correr por este partido, significa que tengo que estar de acuerdo, y dicen ya se alineó. Es un comentario que he oído mucho, ya se alineó. No, es que el partido representa mi forma de pensar. Es que yo no creo en el aborto, es que yo creo que el bienestar de que el deber del Estado es que los salvadoreños puedan procurarse su propio bienestar, es que yo creo que micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, todos tienen que tener la oportunidad de crecer y de generar su propio empleo y el de otros. En fin, Arena tiene un marco conceptual con el que yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la dirigencia actual, no me gustan las acciones que han tomado, pero eso no quiere decir que el marco conceptual no me represente. Es más, le aseguro que no quiere decir que el marco conceptual no represente a la mayoría de salvadoreños. Lo representa. Lo que no lo representa son las personas que han estado en Arena. ¿Y es una posición que comparten compañeros y compañeras suyas de bancada? No les he preguntado. Lo que sí, a quienes sí les he preguntado, hay mucha base que comparte la misma opinión. Muy bien. Temas legislativos, dejando de lado este tema del partido, y algo que ha dado mucho de qué hablar es el tema del subsidio. Lo veíamos en la nota introductoria. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema, diputada? Bueno, es lo que te venía diciendo. Es tan fácil para un gremio, cuando se controlan a los diputados a través de dirigencias, controlar votaciones, controlar que las leyes estén a su favor, que el ejemplo del sector transporte es un ejemplo clásico. O sea, tú no podés hacer una modificación que de alguna manera vaya a afectar al sector transporte o a los empresarios del sector transporte, llámese de los temas laborales o llamémosle el pago de las multas. Yo tengo 7 iniciativas al respecto, por ejemplo, para reducir las multas del subsidio, y no se puede hacer. Ninguna bancada, no solamente la de Arena, tampoco la del FMLN ni PCN, dan los votos para realizar esos cambios. ¿Por qué sucede esto? Porque es a través de las dirigencias, porque es a través de las figuras más predominantes. Como todos votan igual, cuando la figura predominante dice no, no es no. Sí, cuando la figura predominante dice sí, pues es sí. Entonces, de ahí está que es muy importante que aprendamos a reconocer el desempeño de cada diputado independientemente de los partidos, porque si no vamos a seguir viendo sectores que mantienen un servicio negligente, que incluso pues es un total abuso, y todos sabemos, es un secreto a voces, que en la calle los buses son un peligro, pero nadie hace nada porque hay demasiada preferencia dentro de la Asamblea Legislativa. Incluso a la hora de dar el subsidio, el gobierno puede tener muy buenas intenciones, pero la ley lo obliga a entregarle el subsidio a los empresarios y no a los pasajeros. La ley el decreto que rige el subsidio es lo que lo obliga a dárselo a los empresarios y no a los pasajeros. No importa cuál gobierno sea, no importa qué buenas intenciones pueda tener, la ley lo está obligando a eso. Bien, entonces usted está en desacuerdo total a este tema de unidades que están detenidas, que están paradas, que están sin funcionar y que están recibiendo un dinero del subsidio que al final proviene del bolsillo de los salvadoreños. Definitivamente hay mucha tela que contar sobre el tema del subsidio. Yo siempre he estado en contra del subsidio, incluso antes de ser propietaria, cuando era suplente, porque tiene demasiadas anomalías. Han habido mucho tiempo empresarios del transporte declarando más unidades de las que tiene trabajando en la calle. Es un subsidio que se le entrega al empresario, a un gremio que es de los que dan el peor servicio, en lugar de dárselos a los empleados, que es a los pasajeros, que es el objetivo del subsidio. Y mucha gente cuestiona a veces, ¿por qué sí votar por un presupuesto que lleva el subsidio y estar en contra del subsidio?
Y aquí hay una diferencia básica. Yo sí estoy en favor de que el subsidio se entregue para ayudar al pasajero a pagar su pasaje, pero estoy en contra de que se entregue a empresarios irresponsables que no han sabido hacer buen uso del subsidio. Y una pregunta, yo veo esto muchísimo en redes también, y afuera uno se pregunta por qué el sector transporte sí, porque también hay otros sectores que dicen, bueno, yo quisiera subsidio también, otras industrias, otros sectores que mueven el país, así como lo mueve el transporte, pero ¿por qué el transporte sí tiene subsidio y otros no pueden tenerlo? Es que solo démonos cuenta de tu pregunta. Tú me decís, hay otros sectores, hay otros gremios. Es que el subsidio no es para un gremio, el subsidio es para el pasajero. Por alguna razón que desconozco, a alguien se le ocurrió que el subsidio de los pasajeros se lo iban a entregar al empresario. Muy conveniente, no sé quién habrá sido, pero te aseguro que fueron un grupo de diputados de distintas fracciones que se pusieron de acuerdo y lo aprobaron así. No hay mucho que cortar, no hay mucho que inferir ahí. Ese es el problema de que los diputados obedezcan a cúpulas. Que tiene que ver con lo que estábamos platicando al principio. Que tiene que ver con lo que estábamos platicando al principio. Cuando usted ve el actuar de un diputado, independientemente de por qué partido haya entrado, qué es lo que define cómo va a actuar y su ideología y de qué lado va a estar en temas de izquierda, derecha, de políticas dentro de la Asamblea Legislativa, pero más allá de ver el esquema ideológico, tiene que ver cómo actúa el diputado. Acaba de mencionar algo usted bien importante, izquierdas, derechas. ¿Polarizan las izquierdas y las derechas, diputado? Claro que polarizan, pero en un sistema pluralista como el de nosotros sí es necesario que la gente sepa ubicar qué tipo de ideología tiene la persona cuando va a votar. ¿A quién le está confiando su voto? Y coincidentemente cuando tú ves, tuve la oportunidad de ver votaciones anteriores, de cuidar urnas en votaciones anteriores a cuando yo era candidata, y tú veías que ya el voto cruzado se hacía en, por ejemplo, mujeres de diferentes partidos, ya viendo el actuar de la persona, que el logro de poderse poner de acuerdo allá adentro a través de personas que sepan dialogar, que ya no estemos tan polarizados. Esa polarización entre comillas, porque como te digo, para temas del transporte se han sabido ponerse de acuerdo, tanto de un partido como de otro. Yo he sido testigo de votaciones que han sido totalmente frustrantes. Hay colegas que no me dejarán mentir, que vienen en la batalla del transporte por mucho tiempo, como por ejemplo David Reyes, que te dicen, es imposible hacer una reforma que verdaderamente cambie el sistema de transporte porque puede pasar cualquier cosa a la hora que tú estás queriendo cambiar. Pero eso puede cambiar en la medida que cambien también los partidos cuyas cúpulas son las que usted ha mencionado acá, están manejando esto. Las correlaciones partidarias. Y esto puede pasar tan pronto como en menos de 18 meses. Las correlaciones partidarias, pero también tenemos que ser muy prudentes a la hora, y no vamos a cambiar los resultados de la elección siguiente. Han habido una serie de errores que van a llevar a que exista un partido mucho más predominante que los demás. ¿Qué partido sería ese? Yo creo que Nuevas Ideas va a tener, por las encuestas, todo lo dicen. Además, tú lo preguntas en la calle, la gente quiere votar por un nuevo partido, por una nueva opción que salga de todo lo que ya conoce. ¿Y sería bueno esto, que hay un partido predominante que llegara a alcanzar una mayoría? A eso iba. ¿Qué es lo que puede terminar pasando? Lo mismo que ya vimos. Lo mismo que ya vimos, porque el poder corrompe. Lo mismo que ya vimos con el Frente y Arena, que tuvieron la necesidad de en algún momento hacer una alianza entre ellos, o varias, como por ejemplo, nuevamente el ejemplo práctico del sector del transporte, en algún momento tuvieron que ponerse de acuerdo para que el subsidio fuera entregado al empresario y no al pasajero, como es lo correcto. Pero lograron llevarse bien y ponerse de acuerdo. ¿Qué sucede cuando es un solo partido? Que va a tener una predominancia notoria. No, yo sé que no es algo que lo podemos, que le va a sonar a toda la gente que quiere votar por la moda, pero yo sé que sí es algo que a la gente que no está votando por la moda, a la gente que dice que está pensando en país, sí sabe que necesitamos buscar gente, independientemente del partido, que sepa poner un contrapeso. Ahora, no es la única alternativa, ¿no? Porque hay otros movimientos políticos que vienen surgiendo, nuevos, ¿no? Movimientos, es muy favorable para los candidatos independientes también. Bien, pero entonces, en conclusión, en ese tema, ¿no sería positivo para el país tener
una predominancia representada en un solo partido político, es necesario el un contrapeso. balance, un contrapeso. Son los principios democráticos, republicanos de nuestro país. Muy bien, esto con relación al tema del transporte. Casi nos vamos a tener que ir a la pausa, pero quiero dejar encaminado el otro de los temas que traemos. Este es otro que ha dado muchísimo de qué hablar también, el tema del nepotismo, y usted ha dejado ahí también sentada su posición, diputada. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay varios aspectos que tratar del nepotismo. El nepotismo solo es uno de los tipos de corrupción que existen en la Asamblea y que obedecen al reglamento de la Asamblea, que pasa por modificación de los diputados en pleno como una ley. Entonces, hay mucho que hablar, no sé si nos vamos a corte o si entramos en materia del nepotismo primero. Pues me dirá el señor productor si nos vamos a la pausa, que mejor nos vayamos a la pausa. Okay. Un poquito de cafecito y agüita, diputada, tomamos acá, platicamos y después regresamos. Hay varios temas aquí en la agenda, nepotismo, el tema del voto en el exterior también, es bien importante tocarlo, y un tema también que tiene que ver con los bancos, la ley de acceso al crédito que estuvo hace unos cuantos días también en el ojo del huracán. Con eso regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. El cambio es inevitable. Estamos platicando tras cámara con la diputada Felisa Cristales, Departamento de la Libertad, curul número 43. Así es. Estamos recibiendo muchos mensajes en la cuenta de Twitter de Noticiero Hechos. Ya tendremos tiempo de leer alguno de ellos sobre las interrogantes que hay de la audiencia hacia la diputada Cristales. Dejamos el tema del nepotismo en pausa porque nos íbamos al corte comercial. Pero bueno, usted comenzaba a platicarnos al respecto. Bueno, como les decía, el tema del nepotismo es uno de los temas de corrupción interna de la Asamblea. Es difícil controlarlo y no creas es difícil explicarlo, porque cómo se dan las contrataciones adentro de la Asamblea. Pese a que hay un presupuesto que ingresa a la Asamblea por diputado, este presupuesto se maneja por fracciones. Es decir, no existe una manera en la que yo tenga control de quienes trabajan bajo la fracción de Arena, pese a que es mi fracción y a que ese presupuesto, parte de ese presupuesto entra por haber ganado mi casilla, digamos mi curul, el curul 43, ¿verdad? Eso depende, eso ingresa, pero ingresa y es administrado por la fracción. ¿Y es un presupuesto por diputado o por voto ganado va al partido? ¿Cómo es? Para quienes nos están viendo y no conocen esto y no lo entienden. Por número de diputados. Por número. Por número de diputados. ¿Cuánto hay por cada número de diputados? Es que ese es un arreglo, eso es, digamos, un acuerdo que se toma en el protocolo de entendimiento, donde no van todos los diputados, solo diputados de junta directiva o los jefes de fracción. Entonces nosotros nos dicen cuánto es, pero no es que nosotros tengamos un número certero. De hecho, de lo que yo me enteré del protocolo de entendimiento fue a través de las personas que se trasladaron del equipo del diputado independiente para mi equipo. No es que exista a ciencia cierta una transparencia ni siquiera para los mismos diputados. ¿Usted tiene conocimiento de cuánto es el monto que usted recibe entonces o debería recibir en la base de estos datos? Yo tengo el conocimiento de lo que debería de recibir. Lo que yo debería de recibir son $12,000. Partiendo de ahí, ¿es mucho o mensuales? Es poco? Mensuales. ¿Es mucho o es poco? Es mucho si lo entregan para contratación de un diputado, pero como lo entregan a una fracción, es poco, porque no sabes en qué se administra, no sabes en qué se hace, no sabes en qué... Si ese presupuesto estuviese administrado como tiene que ser administrado por diputado, tú tendrías responsables y tendrías una manera de fiscalizar si es mucho o si es poco. Llevar un control contable de lo que recibe y todo. De lo que recibe, cuáles son las contrataciones, qué es lo que compra, en el entendido de que aquí no estamos hablando de un dinero que se entrega efectivo. Venga, aquí están los $12,000. No, es un presupuesto para contratación, específicamente, es un presupuesto en plazas. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay un responsable de esas contrataciones? Yo no tengo idea de quiénes están contratados con ese dinero que se asigna a la Asamblea por mí. No sé si llegan a trabajar, sé de las personas
de parte de ese presupuesto, que son los que trabajan con mi equipo, que son 3 personas. Pero el resto, no hay manera de auditarlo, porque los contratos ni siquiera están a nombre del diputado con el que trabajan, están a nombre de una fracción. Del partido. De una fracción. De una fracción. Ajá, estamos hablando de 12.000 Arena, dólares. fracción PCN, fracción FMLN, ponerle todo el nombre. Pero ponerle eso por diputado. ¿Cuánto es al año? Por diputado mensual. Entonces, 12.000 dólares mensuales. por diputado. Ya lo saqué en los 3 años, son 432.000 dólares. Por diputado. Casi $500.000 por diputado. ¿Quién lo audita? ¿Quién es el responsable? Yo sinceramente no tengo idea de cómo poder auditar una cosa que yo ni siquiera conozco a las personas que puedan estar contratadas. Entonces, es definitivamente urgente un sistema transparente que defina responsables. Eso se puede hacer, es vía reglamento de la Asamblea, no es imposible, pero no se cuenta con las voluntades políticas. Ahí va yo. ¿Cuál para es hacerlo. usted como diputada con iniciativa de ley, de acuerdo a la Constitución, es una que de ha las propuesto iniciativas al que llevamos, respecto? es una de las iniciativas que llevamos, dadas las necesidades, además, que es algo que como equipo ya veníamos con el temor de que de repente en la fracción Arena hubiese un incremento, hubiese algún tipo de contratación de la que no tenemos conocimiento, que como diputados, la gente lo que dice, asamblea, diputados. No, no es que en mi calidad de diputada yo pueda tener a una persona que no llegue a trabajar, o que sea mi pariente, o que sea, por supuesto que el caso del nepotismo es un caso especial, porque difícilmente una persona va a tener contratada a un familiar y no se da cuenta. Pero se da esto, ¿no? Hay parentela y familiones, como dice el presidente en la Asamblea, ¿no? Sí, dado los hallazgos, sí. Pero es difícil para, digamos, los demás diputados de la misma fracción del diputado que se le encontraron parientes, darse cuenta, porque no hay una transparencia al respecto. Esa transparencia la tenemos que crear vía reglamento de la Asamblea, y debería de ser una exigencia para los diputados, no solamente para los de este periodo, que es lo que a mí me preocupa, para el próximo, para los siguientes. Y si es vía reglamento, estamos hablando, es un reglamento, aplica únicamente para la Asamblea Legislativa. Luego vamos a platicar del nepotismo en el Estado en general, porque estamos hablando de un órgano nada más, pero pues yo no sé si hay nepotismo en el judicial, en el ejecutivo, en las municipalidades, en otros lados, que también en el Ministerio Público, etcétera, etcétera. En este caso, cuando estamos hablando del reglamento interno de la Asamblea, sí estamos hablando únicamente de la Asamblea. ¿Y qué debería decir ese reglamento entonces con relación cómo poner ese candado, diputada? Primero, expresamente, que no deben haber familiares dentro de la Asamblea, ni de un diputado ni entre sí. Y segundo, ni en planilla de otra fracción, ni en planilla de otro diputado. Y segundo, la administración, lo más importante que tiene que cambiar, la administración de los presupuestos por diputados. No vamos a poder deducir responsables, no vamos a poder quitar esa corrupción hasta que tengamos claro quién hace esas contrataciones. Pregunto entonces, aquí justo, usted no responde por los $12.000 que tiene asignados. Respondo por lo que tengo asignado a mí. Yo tengo 3 personas contratadas bajo mi cargo, todos tienen las credenciales para trabajar conmigo, todos llegan a trabajar y son parte de mi equipo. Pero digamos, al final del periodo le dicen, diputada, denos cuentas de los 12.000 que mensualmente se le han dado, ¿podría otorgar un informe de esto ido para acá? Ni siquiera existe un papel que diga ese resto de presupuesto a quién se contrató. Ni siquiera cuando nosotros como equipo comenzamos a investigar, nos dimos cuenta que no es que el contrato diga trabaja para la diputada, sino que dice trabaja para la fracción. Y ahí en eso entra una cantidad de gente que pueden ser parientes. Lo que a mí más me da la impresión, por temas de asesores que hemos visto que están, por ejemplo, en la dirigencia de mi partido, que se ocupa mucho para financiar estructuras partidarias. Me da la impresión por los nombres que yo he visto en las planillas. Pero hay una cantidad de nombres que yo ni siquiera conozco. Y es que esta forma de entregarlo, como usted dice, se presta para muchas cosas, diputada. Es una total falta de transparencia a propósito. ¿Se debe rendir cuentas? ¿Las fracciones deben rendir cuentas de esto a alguien o no? No, en realidad no. Solamente a Presidencia le piden una lista de las personas a quienes van a contratar y Presidencia contrata.
Presidencia de la Asamblea tampoco debe darle cuentas a nadie de esto. Tampoco, y no por lo que yo veo de que hay parientes, que es bien obvio que son parientes, tampoco audita a otro a la hora de hacer la contratación si es familiar o no. Entre más me dice, más me parece que esto es similar y parecido a una partida secreta. Es lo mismo, exactamente. Justamente es como lo estábamos platicando con el equipo. Es un tipo de partida secreta. Sí, es un tipo de partida secreta. Desde el punto y desde el momento en el que no hay que rendirle cuentas a nadie, que es un dinero que está ahí, que se supone que son 12,000 por diputado, pero que no lo maneja el diputado, sino que lo maneja la fracción, y que usted no tiene cuenta de qué pasa con el resto del dinero, ni hay que rendirle cuenta a nadie, es un secreto lo que pasa con ese dinero entonces. Y deberíamos de ver también si hay un contrato de un familiar y toda contratación pasa a junta directiva y debe ser firmada por junta directiva o por el presidente, ¿cómo es que nadie se da cuenta que están contratando a un familiar? Hasta que ya viene la población, la ciudadanía y comienza a indagar. Entonces sí es una partida secreta, sí es una total falta de transparencia, y es una total falta de transparencia a propósito. Bien, voto en el exterior. Usted en sus cuentas de redes sociales, me parece ayer también, publicaba su posición al respecto, pero para compartirle y poner en contexto, ¿qué piensa con relación a este tema que ha dado muchísimo de qué hablar también, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de salvadoreños que nos están viendo en este momento? Le voy a contar cuántos están en Facebook ahorita viendo la transmisión y que tienen un nivel de injerencia, de decisión en lo que pasa en el futuro político de El Salvador también con su voto. Bueno, hay mucho que hablar sobre el tema del voto en el exterior. En la semana pasada, en la plenaria pasada, pasó un dictamen específicamente sobre el voto en el exterior en atención a una sentencia de la Sala de la Constitucional del 2016 que pues requería que legisláramos en torno al voto en el exterior para garantizar que la gente que vive, los salvadoreños que viven en el exterior puedan votar desde allá de la mejor forma, dice la sentencia. Sin embargo, a la hora de hacer el dictamen se quedaron solamente con un nombre, pero mantuvieron el voto postal, que todos sabemos que el voto postal no ha funcionado. La gente que nos está viendo de lejos pues tendrá sobradas razones para darse cuenta que el voto, para saber y para dar testimonio de que el voto postal no funciona. El año pasado, de 600,000 salvadoreños con DUI, solamente pudo afiliarse el 1%, y de ese 1% solo votó la mitad, o sea, 3,000 votos. ¿Pero este es un problema de la afiliación o del voto postal en sí? De la afiliación, del registro, hay una serie de factores. Por ejemplo, el acceso, estamos hablando de los salvadoreños que tenían DUI. Ya a la hora de afiliarse, a la hora de ir a votar, a la hora de acercarse a votar, se dificulta todo el proceso. Cosa que en cambio no pasaría con el voto electrónico. Podríamos solventar muchos de los problemas con el voto electrónico, tanto en El Salvador como en el extranjero, pero estamos hablando del voto en el exterior. No solamente tuvimos el problema de que fue carísimo, de que fueron $500 por voto. ¿Eso es lo que cuesta un voto postal? Un voto postal. ¿En qué se van esos 500 en todo dólares, el trámite de papelería? Acuérdese que está aquello viene sellado, acuérdese que es un centro de votación aparte. Es una serie de trámites que encarecen el voto y que encarecen el sistema de votación. El voto electrónico, por otro lado, nos ahorra mucho dinero y nos ahorra muchísimo trámite. Sin embargo, por temas como por ejemplo la desconfianza de un sistema electrónico, como vimos un discurso por ahí, que el voto electrónico puede ser manipulable, que sí se ha dado en otros países, bueno, a estas alturas, ya en el año 2020, todos deberíamos de saber que un sistema electrónico, pues lo podemos usar tanto para mal, como podemos tener un sistema de votación electrónica mucho más transparente de lo que es actualmente. Pero en la investigación que ustedes han hecho, ¿hay algún país donde se utilice voto electrónico? Sí, claro. ¿Sí? Definitivamente los países, la democracia está migrando hacia ahí. Si nosotros nos quedamos
con un sistema como el que tenemos, solo ponerte a pensar en costo, cuánto nos representa como país. Digo, voto electrónico para recibir votos del exterior, porque sí, ya sabemos que unas elecciones se manejan así en... Si tú viste las últimas declaraciones, incluso del Tribunal Supremo Electoral, vas a poder darte cuenta que esta transición hacia el voto electrónico ya incluso está presupuestada. O sea, para el tema nacional. Claro que el tema en el extranjero sería adicional, pero en términos generales representa un ahorro como país. No es que el Tribunal Supremo Electoral no esté preparado para hacerlo, no es que el Tribunal Supremo Electoral no esté pensando en dar ese salto, sí, ya las declaraciones van en torno a esto. Entonces no habría por qué, si nosotros ya tuvimos este margen de tiempo para legislar en torno al voto en el exterior, ¿por qué apresurarnos de repente, mantener el voto postal y negarnos a la posibilidad de tener un voto electrónico? Al final su posición es... En mi caso yo no voté, ¿verdad? Esperando, y posiblemente así va a ser, porque es un dictamen que no garantiza ninguna de los fines que tenía legislar en torno a esto. Muy posiblemente lo va a vetar el presidente, además de que había una iniciativa del Ejecutivo y otra iniciativa incluso del equipo de diputado independiente, que si no me imagino que va con mi iniciativa, va con mi firma, va con mi apoyo. O sea, habían varias iniciativas al respecto que no fueron tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque así funciona, no siempre toman en cuenta todas las propuestas para favorecer lo que esperan. Es muy posible, y aquí estoy especulando, que se tenga la impresión de que los salvadoreños que viven fuera estén con la tendencia a un partido X, no voy a decir nombres, y que por tal razón sea más fácil o sea mejor que voten menos, lo cual es obstaculizar la democracia, que no es la tarea de los diputados, es todo lo contrario. Nosotros debemos garantizar la democracia independientemente de a quién vaya a favorecer. Es decir, usted dice, y retomo lo que acaba de decir, especulando, que los diputados pueden pensar que quienes están a favor del voto electrónico apoyan desde el exterior a X partido político, que no quiere decir el nombre, pero es el que dijimos que puede llegar a tener la mayoría en la otra asamblea, que ya lo mencionó usted. Entonces, mejor no facilitarles una manera de votar. ¿Por qué? ¿Por qué apresurarse con un dictamen que tenía una sentencia para que el 2018 ya fuera una mejor forma para el voto en el extranjero? ¿Por qué apresurarse si en realidad no se cambió nada? ¿Qué pasa con el voto de los privados de libertad también? Me preguntan aquí en el Facebook todas las personas que nos están viendo, y la mayoría de afuera, le digo, todos aprueben el voto electrónico, aprueben, es el clamor de la gente que está en las redes. Definitivamente debe llevar su análisis, definitivamente el Tribunal Supremo Electoral ya incluso se pronunció al respecto, ya incluso en temas presupuestarios también habló que ya estaba un presupuesto disponible para eso, y a nivel nacional, por supuesto que internacional tendríamos que ver el tema de los recursos, pero es algo que no podemos decirle que no. No podemos decir que no, y si esto lleva un compás de espera, un análisis más a profundidad, pero también hay otras iniciativas que requieren y que involucran el voto en el exterior, ¿por qué dejarlas afuera? Esa es simplemente la incógnita. Con respecto al voto de los privados de libertad, hubo una iniciativa del grupo parlamentario de Arena que no consultaron conmigo, no lleva mi firma. Acuérdense que yo no voy a esa reunión de fracción porque no me permiten entrar, yo no sé. ¿Sigue sin poder entrar a las reuniones? Sigo sin poder entrar a las reuniones. Todos los 4 diputados, no es que haya uno que ya está entrando, no, los mismos 4. No fue consultada conmigo la decisión de apoyar ni en qué términos se iba a apoyar todas las sugerencias de la Unión Europea. Yo recibí las sugerencias de la Unión Europea, como equipo nosotros pues estábamos realizando un análisis más profundo antes de presentar ya con iniciativa legislativa, ¿no? Pero el grupo parlamentario de Arena presentó esta iniciativa tal cual estaba, y presentó esa propuesta tal cual estaba, sin revisarlo. Me pregunto, tanto asesor carísimo que pagan, que no les puede decir, mire, revisemos lo que concuerda con nuestro esquema constitucional y lo que no, ¿verdad? Pero no lo hicieron, y en ese conjunto de
recomendaciones iba que hubiesen algún mecanismo para que los privados de libertad votaran. Nada, la gente por supuesto despertó una gran indignación. En lo personal, pues no estoy de acuerdo, no tuvo mi iniciativa esa propuesta específicamente. Por supuesto que creo que las observaciones de Unión Europea con respecto a hechas a través de los observadores internacionales son muy valiosas para nuestro país, pero no todo encaja en el marco, pues como país, ¿no? Además hay una restricción, ¿no?, a las personas privadas en libertad en tema de libertad, la primera, y segundo, derechos políticos también. Sí, como te digo, o sea, es diferente en Europa que acá, ¿no? Entonces era como de agarrar las propuestas y de revisar que sí se adaptaba y que no. Tengo varios temas, pero me queda uno más. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. La ley de acceso al crédito. Y esto es bien importante, diputada. Usted seguramente se dio cuenta del anuncio de una supuesta caravana que iba a salir hoy nuevamente, y que es una realidad que estamos viviendo, y muchos de los temas que hemos platicado tocan al salvadoreño, pero nada más toca al salvadoreño que los temas de bolsillo, los temas de economía, el día a día. Y esto tiene que ver con el aspecto crediticio, con el aspecto bancario del país. ¿Cuál es su posición con respecto a esta ley de acceso al crédito? Bueno, ya llevamos varios meses trabajando en torno de estos temas económicos que tocan el bolsillo de los salvadoreños, como tú lo has dicho, y sobre todo aquella capacidad de las empresas, microempresas, pequeñas empresas, de poder crecer, de poder convertirse en medianas, de poder, si es micro, convertirse en pequeñas, y de seguir creciendo y de seguir pues generando empleo y procurándose empleo para sí mismo. Y uno de los aspectos que hemos determinado que tiene más influencia a la hora de no poder crecer es el pagar una tasa muy alta, porque hemos condenado a todo el micro y pequeño empresario, a la gran mayoría, a estar con la usura. ¿Por qué? Porque, bueno, como política de los gobiernos pasados ha sido que no pueden acceder si no tienen toda su contabilidad formal. Cuando una micro o una pequeña empresa lo que necesita es ayuda para llegar a ser una empresa formal. Desde ese esquema, de esa manera de verlo, ya consultado con todos los actores, que es la buena noticia. No piense que no hay interés de ningún sector en echar a andar esto, tanto del sector privado, de la banca privada, tanto del sector gobierno, tanto de instituciones regidoras del sistema financiero. Todas están viendo con buenos ojos que podamos atender al sector informal en la banca privada. ¿Por qué? Porque la banca privada es la que mantiene una tasa más baja dentro de todo nuestro mercado. Tú puedes decir, las tasas son altas, ese es otro punto que se ve en la ley contra la usura, pero en cuanto a un comparativo entre la banca privada y la usura, es significativamente más baja la tasa de la banca privada. Entonces, para mí es de vital importancia que los empresarios, microempresarios y pequeños empresarios del sector informal puedan ser atendidos con unas tasas más bajas para que puedan crecer y formalizar sus empresas. Pues justamente es lo que sucede. Cuando son informales, para el banco representa, por decirlo de esta manera, un cliente de alto riesgo. No necesariamente. ¿O no? No necesariamente. Los criterios con los que un banco establece el crédito no tienen todo que ver con el tema de la formalización. Tienen que ver más con flujos de efectivo. Empresas, microempresas, pequeñas empresas, no por no estar formales o no por ser pequeñas significa que no tienen un periodo de tiempo ya trabajando en el mercado productivo. Posiblemente, y la mayoría sí lo tiene, y sí tiene una manera de comprobar ingresos, y sí tiene una manera de comprobar la procedencia de sus ingresos, que es muy importante, porque la ley de acceso al crédito sí establece como los requisitos fiscales se puedan exceptuar en la banca privada, pero lo que no se puede exceptuar son los temas de lavado de dinero y de comercialización de armas y todos los temas relacionados a este tipo de dónde provienen los fondos. Entonces, una pequeña empresa, por ser informal o por ser pequeña, no quiere decir que no puede comprobar la procedencia de fondos, ni quiere decir que no le puede comprobar al banco cuánto gana mensualmente. Y hay que establecer los mecanismos, ¿no? Solamente hay que establecer los mecanismos y facilitarlos para que exista un verdadero acceso al crédito. Y diputada, veíamos las declaraciones de alguien que estaba en la caravana y decía, le preguntaban por qué seguir, y decía, uno en El Salvador aquí nunca sale de la jarana, decía.
Exactamente, el tema que tiene que ver con esto, la usura, pero mucho tiene que ver también con la educación financiera que Sí, tenga la así gente, es. porque pues el gobierno puede procurar hacer todo, las leyes pueden estar bien, pero si una persona, si salvadoreño, si uno individualmente no se educa también financieramente, pues no va a salir nunca de deudas y de problemas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, esa es la única condición que en realidad todos tenemos que cumplir, no pagar nuestras deudas, pagar en tiempo. Acordémonos que un sistema financiero depende tanto del que ahorra como del que paga. Entonces, sí estamos trabajando porque el sector informal pueda ser atendido con una tasa más baja, pero el crédito lo tiene que cuidar siempre. Seguro. Diputada, siempre pues un gusto conversar con usted. Gracias por habernos acompañado. Un saludo para toda la población que ha estado viendo. Un saludo y gracias por habernos acompañado. Aquí vamos a estar trabajando por ustedes. Que tengan el mejor de los días y la mejor de las semanas. Gracias, diputada Felisa Cristales, por el Departamento de la Libertad. Nos ha acompañado esta mañana en la entrevista de Noticiero Hechos. 7 de la mañana con 30 minutos, o 29, casi 30 minutos. Vamos a hacer una pausa. Todavía hay mucho más contenido para compartir después del corte.